Gracias. A continuación, el periodista Daniel Rodríguez va a realizar una entrevista a Paco Xavier Boya, secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España, sobre cómo podemos frenar la despoblación. Les damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Es un placer, una satisfacción saludar y conversar con Francesc Boya, con Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias y, en primer lugar, agradecer al colegio la oportunidad de compartir este rato con todos ustedes. El señor Boya ha sido senador en las Cortes Generales españolas, ha sido también diputado en el Parlamento de Cataluña y hay algo en su currículum que a mí me parece que es muy importante destacar esta tarde, sobre todo porque vamos a hablar de demografía y de la España despoblada. El señor Boya nació en un pueblo que se llama Les, en el Vall d'Aran, y que tiene aproximadamente unos 1000 habitantes. Eso es. Y les quería compartir un dato que me parece relevante. El pueblo del señor Boya está entre los pueblos que representan el 62% de los pueblos españoles que tienen menos de 1000 habitantes. Un 62% de los pueblos españoles tienen menos de 1000 habitantes. El 80% de los españoles vivimos en el 20% de nuestro territorio. Así que, por tanto, estamos seguramente ante un reto demográfico o sociodemográfico y seguramente también económico y de servicios, por lo menos, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que es un problema que no es solo de nuestro país, ¿verdad? Que tiene unas cifras, yo diría, muy desequilibradas desde el punto de vista de lo rural y lo urbano. Lo rural ha venido como menguando y es verdad que la población en este momento está concentrada en las grandes ciudades. Es un problema, insisto, que sucede ahora aquí. España tiene una larga trayectoria de inmigración de las zonas rurales por distintas vicisitudes históricas, pero es un problema que está aún más, digamos, presente en continentes como Latinoamérica o como Asia, ¿no? Y en España, pues el problema es que tenemos prácticamente un 70% del territorio donde apenas viven un poco más de 5 millones de habitantes. Tenemos unos 4000 municipios que están por debajo de esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, por tanto, hay un desequilibrio latente que comporta una serie de problemáticas que van asociadas a la demografía y que, a lo mejor, en estos minutos pues, podemos abordar, ¿no? En Castilla-La Mancha me parece que el tanto por ciento es el del 68%, 68%, es un poquito más en relación a esa densidad. Le quiero preguntar por un puente que está cerca del lugar donde usted vivió, es el Puente del Rey, o donde vive, donde reside, el Puente del Rey, que está prácticamente en la frontera con Francia, y a pesar de la particularidad de ese puente, me parece que representa lo que puede haber ocurrido también con otras infraestructuras españolas, ¿no? Por ese puente llegaron batallas, llegaron peleas, llegaron conflictos, pero también llegaron libertades, llegó cultura, llegaron libros. Y le quiero preguntar qué es lo que han representado las infraestructuras en la España rural, en una población como la suya y que podamos extender a toda España, ¿no? ¿Qué han representado las infraestructuras en poblaciones pequeñas como la suya? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el impacto muy positivo que tuvo la obra civil en su momento en territorios pues, que estaban absolutamente incomunicados, ¿no? Francia es verdad que con Napoleón Bonaparte ya tuvo prácticamente una red de carreteras muy establecida, muy consolidada. A nosotros nos costó bastante más, posiblemente por la orografía y por otras cuestiones, ¿no? En el caso del Pirineo, donde está ubicado este puente, pues ciertamente es una cadena montañosa. Hablo del Pirineo porque lo conozco bien, ¿verdad? Porque mi pueblo está precisamente en la frontera con Francia y el Pirineo es una cordillera muy poco permeable porque, bueno, pues evidentemente se han hecho obras, pero no muchas, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en otras cordilleras como los Alpes, ¿no? Mi propio valle se comunicó con el Estado español, al cual pertenece, aunque ha tenido épocas en el que la última fue Napoleón, que estuvimos anexionados a Francia durante prácticamente 20 años, pero se comunicó con el Estado a partir del año 49 con la abertura del túnel de Viella. Fue una obra, en ese momento, una obra enorme, porque fueron casi 6000 metros de galería, con una
en fin, unos accidentes tremendos, unas condiciones de trabajo durísimas y, por tanto, es una historia de incomunicación que poco a poco se ha ido solventando, ha ido mejorando. Ayudaron muchísimo en este contexto, cuando hablamos de obra civil, la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Pirineo, ¿no? A partir de la llegada de la canadiense, de aquellos ingenieros que venían algunos de Canadá, de Estados Unidos, y que bueno, pues cambiaron también de alguna manera sus entornos sociales. Y luego, finalmente, el turismo, que yo creo que el turismo también, en primera instancia, pues turistas que venían de Francia y que de alguna manera fueron los primeros usuarios de esas infraestructuras y que, bueno, pues todavía hoy tienen también algunas de ellas un potencial turístico importante y, insisto, yo creo que hay que ponerlas en valor. Quiero citar también, porque me parece que es un icono en este caso, la estación de Canfranc. O sea, por donde ha pasado, donde llevamos wolframio para en su momento para la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde pasó oro hacia España, donde pasaron gente que huía en un sentido y en el otro, y por tanto el Pirineo en este sentido tiene una historia que está cargada de vivencias humanas impresionantes y el testigo silencioso de todo eso han sido las infraestructuras. El reto demográfico es un reto democrático, quiero decir, esa desigualdad que generan estos desequilibrios, pues al final también genera una falta de oportunidades, ¿no? Así que no solamente un reto demográfico, sino que está en juego también, no sé si exactamente la democracia, pero sí por lo menos la igualdad, el que se cumplan los derechos, el que haya ciudadanos de primera y de segunda, entre otras cosas porque falten infraestructuras. Sin duda, porque aquí hay dos planos. Uno, evidentemente, es el del ciudadano, es decir, no nos podemos permitir el hecho de tener ciudadanos que tienen unas condiciones de vida y otros que por vivir en un código postal distinto tienen otras condiciones, dificultades de acceso a la sanidad, a los servicios, y eso es un reto de país, ¿no? Que necesitamos afrontarlo, y lo hemos hecho, yo creo, y hemos puesto en marcha toda una serie de herramientas y de políticas públicas que no existían en este país y que están ya avanzando, aunque los resultados no sean inmediatos ni milagrosos, ¿no? Pero luego yo creo que hay una cuestión que es muy importante y que no sé si somos conscientes de la trascendencia que tiene el medio rural para una sociedad, ¿no? Finalmente, hoy más que nunca sabemos del valor de lo próximo, ¿no? Y que necesitamos, si queremos combatir la descarbonización de la atmósfera, afrontar los retos que nos plantea el cambio climático, tener un medio rural que sea capaz, bueno, de aportar las energías renovables, pero aportar esos alimentos de proximidad, cuidar y proveernos de un bien tan escaso como es el agua en este momento. Es decir, hay toda una serie de servicios que presta el medio rural, por no citar los bosques, ¿no? Como los grandes sumideros de carbono. Hay una serie de servicios que presta ese medio rural que no los va a prestar si no tiene nadie que viva en esos pueblos, nadie que haga esa gestión de territorio como se hace desde la proximidad, ¿no? Entonces, lo que se trata es de concienciar también a la población urbana de que la necesidad de que toda esta malla de pueblos, de ciudades medias, sea una malla que esté viva, que tenga posibilidades de futuro, oportunidades de futuro, ¿no? Aquí había alcaldes de algunas de estas ciudades que son muy importantes, que son muy trascendentes para alimentar esa jerarquía poblacional que nos permita mantener desde los pequeños pueblecitos de montaña, las ciudades medias o capitales de comarca, junto con las grandes urbes que también se necesitan, ¿no? Hablemos ahora de las políticas que pueden ayudar a reducir ese desequilibrio. Aquí en Castilla-La Mancha hay una ley que se puso en marcha, me parece que es la primera, una ley fiscal y también tributaria, que entre otras cosas, por ejemplo, pues permite reducir un 25%, me parece que es, corríjame si me equivoco, el IRPF de las personas que estén empadronadas en pueblos, ¿no? Es una experiencia interesante y yo no sé si deberíamos de escalar esto a otros territorios, a otras comunidades. Bueno, de hecho está sucediendo, es decir, esta ley la tiene Extremadura, Aragón, se ha replicado en varias comunidades autónomas, otras han hecho otro tipo de estrategias como Valencia o Navarra y vamos avanzando en esa dirección, ¿no? Aquí lo que hay que entender es que el problema de la despoblación, es decir, la despoblación al final es el vértice de un iceberg que tiene mucha profundidad
y la despoblación es el síntoma, no es el problema. El problema es tener unos servicios adecuados, ofrecer oportunidades en estos territorios, una calidad de vida que per se parece que es buena, pero si faltan luego los servicios, es decir, puedes tener mucho aire puro, mucho campo, ¿verdad? Pero si luego tienes que hacer 1 hora y media para acceder a un hospital, a un médico, a un servicio, la cosa se complica. Por tanto, aquí hay que abordar esto con una, digamos, gobernanza multinivel. Por eso pusimos en marcha un plan de gobernanza, creamos una comisión delegada que agrupa a todos los ministerios para trabajar coordinadamente y de alguna manera atacar el problema de manera transversal, porque hay una transversalidad evidente en todas estas cuestiones. Una conferencia sectorial para trabajar también de manera vertical con las comunidades autónomas y también un plan de ayudas para los municipios, ¿no? Al mismo tiempo aprovechamos los Next Generation para poner en marcha el plan de 130 medidas. Se han invertido prácticamente 13.000 millones de euros en mejorar las condiciones, es decir, el plan de las 130 medidas ha sido una suerte de terapia de shock, ¿no? Para atacar cuestiones que, bueno, hace unos pocos años eran muy apremiantes para los alcaldes. Cito una para no alargarnos, pero la conexión a Internet, ¿no? A banda ancha, una conexión suficiente que era imprescindible para que algún joven se quedara en esos territorios, ¿no? O volviera a esos territorios y pudiera ejercer su profesión, si podía teletrabajar y podía hacerlo en remoto. Bueno, ahora en este momento eso ha habido una inversión muy importante, prácticamente el 80% del territorio está cubierto con fibra y donde no llegamos con la fibra llegamos con el satélite a un precio de 35 euros la conexión. O sea que prácticamente eso se ha hecho un magnífico trabajo, de la misma manera que se han hecho inversiones en el ámbito de la atención a las personas mayores, los servicios sociales, en fin, toda una serie de acciones que han permitido pues, dar un salto cualitativo hacia adelante en, yo diría, problemas que en cierta manera eran estructurales y veníamos arrastrando de hacía mucho tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que esté todo hecho. Yo creo que el problema del medio rural ahora lo que necesita es que seamos capaces también, en cierta manera, si me permiten la expresión, de reinventarlo, ¿verdad? Es decir, las economías agrarias de subsistencia que había en muchos de estos lugares no nos sirven. Es decir, que tenemos que, de alguna manera, empezar a reescribir un presente que tiene muchas oportunidades, donde la tecnología es una gran aliada, donde los elementos como las energías renovables y otras claves del medio rural, el propio turismo sigue siendo un elemento muy importante y que nos tienen que ayudar a consolidar esas poblaciones. Tampoco tenemos que pensar que va a volver mucha gente al medio rural, porque nunca ha vivido mucha gente en el medio rural en general. Por tanto, no se trata de que viva mucha gente, sino tener poblaciones, pirámides poblacionales que sean sostenibles. Y el problema que tenemos ahora es que además de tener poca gente, la gente que hay es muy mayor, hay muy pocas mujeres y por tanto eso agrava aún más la situación y si no hacemos nada, pues lógicamente de aquí unas décadas esto ya no tendrá solución. Por tanto, esta mañana el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado un catálogo de actuaciones en el patrimonio de la obra pública que le hemos podido también facilitar hace unos instantes y lo ha podido ojear al menos. Le quiero preguntar si en esas 130 medidas que ustedes presentaron hay una posibilidad de que alguna de estas actuaciones se pueda financiar a través de algún plan, pues tal vez a lo mejor relacionado con el turismo o con alguna otra de esas medidas, ¿no? Sí, hay algunas líneas que permiten actuar sobre el patrimonio, ¿no? Y yo creo que en este sentido el 2% cultural de la obra pública que va destinado a patrimonio es uno de ellos, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que poner en valor este patrimonio civil que muchas veces, bueno, se ha destinado muchísimo dinero con razón y no es que esté mal invertido en absoluto. Digamos, a un patrimonio pues, mucho más relacionado con la historia de nuestro país. Mi territorio tiene muchos románicos, se ha invertido muchísimo en la conservación de las iglesias, pero yo creo que el patrimonio civil, hay mucho patrimonio que está en unas condiciones que ciertamente pues requiere, ¿no?, de una inversión y al mismo tiempo el resultado en el impacto turístico es enorme. Nosotros, yo he tenido también la suerte de ser, en mi valle tenemos una figura de gestión por razones
históricas, ¿verdad?, que es la sindicatura. Somos una suerte de comunidad autónoma dentro de la comunidad autónoma. Y decir que una rehabilitación que hicimos de unas minas de finales del siglo XIX es quizás uno de los atractivos. Mi zona es el Valle de Arán, es una zona bastante turística, es uno de los atractivos que tienen más éxito. O sea, que la rehabilitación de este patrimonio, desde el punto de vista turístico, tiene una potencialidad pedagógica y además de interés, ¿verdad?, para las personas que lo visitan, que yo creo que hay que poner en valor y que hay que mentalizar a las autoridades locales y el apoyo también, lógicamente, de las otras instituciones para que sea un patrimonio rehabilitado, puesto al servicio del interés del turista y de la gente de los territorios. La Secretaría General que usted lidera es la primera que ha tenido un gobierno español. No digo que en otros casos no hubiera habido ámbitos de actuación en ese área, pero desde luego como Secretaría General es la primera. Permítame que como periodista le haga una pregunta, una cuestión de actualidad, ¿no? En este proceso de votación de investidura que estamos en este momento realizando, le quiero preguntar, ¿qué pasaría si se perdiera esta Secretaría General o si se perdiera la sensibilidad por este reto tan importante que tenemos, que por cierto también lleva ese apellido en el nombre del Ministerio, ¿no?, para la transición ecológica, para el reto demográfico? ¿Qué está en juego si el gobierno que sea que venga no tiene claro que este es un problema, como usted decía, de gran calado, con mucha dimensión? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que es muy difícil volver atrás, ¿no? Es verdad que las fórmulas pueden ser distintas, el título también, pero las políticas yo creo que han venido, y espero que sea así, han venido para quedarse. Tengo la satisfacción, además, de decir que en esta legislatura los acuerdos de la conferencia sectorial con las distintas comunidades autónomas, lógicamente de distintos colores políticos, han sido todos tomados por unanimidad. O sea que yo creo que hay un acuerdo. Otra cosa son cómo se desarrollarán esas políticas, porque aquí la gran cuestión está en entender es que el mercado por sí mismo no aportará soluciones al medio rural, es decir, o al menos a ese medio rural que no sea rentable, pero también sabemos que las rentabilidades muchas veces de una agricultura muy intensiva tienen unos peajes muy altos que tampoco podemos pagar. Entonces necesitamos una política pública que se ocupe de lo rural. Y esto lo hace la Comisión Europea. En estos días, ahora tenemos en Sigüenza precisamente el jueves una conferencia de alto nivel para hablar del Pacto Rural Europeo. Francia tiene un ministerio dedicado a la cohesión territorial. Es decir, creo que nadie puede ya ignorar de que esta cuestión está muy vinculada a las soluciones de futuro que se plantean no solo para el medio rural, insisto, sino también para el conjunto de la sociedad, porque ahí nos jugamos la gestión forestal, nos jugamos toda una serie de elementos que son en realidad las grandes palancas de mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, yo espero y deseo que esta ha sido una experiencia, creo, muy positiva en el ámbito español y que no solo que va a continuar, sino que vamos a tener estructuras administrativas con mucha más capacidad, con mucho más recursos y, por tanto, que tengan más capacidad de impacto para mitigar este problema, que es un problema grave, el de la despoblación, ¿no? Este es un congreso que defiende la preservación del patrimonio ingenieril, el patrimonio de la obra pública, y es también un patrimonio cultural, este patrimonio ingenieril. Usted también es muy sensible a proteger el patrimonio cultural y usted ha escrito libros en aranés, que es una variedad del occitano. Así que para terminar me gustaría que nos dé una pincelada de cómo suena ese patrimonio. Díganos algo que luego nos va a tener que traducir seguramente. Ha estat un plaer de poder compartir amb tot i vosaltres aquesta estona, explicar-vos des de la meva modesta experiència a crec que sabi sobre la qüestió com a el repte demográfico. Ha sido un placer, ha dicho usted, estar en este rato con ustedes y compartir bueno, las reflexiones. Creo que se ha entendido. La verdad es que se lo agradezco. Es una lengua que hablamos muy poquita gente.
Era una lengua de cultura en la Edad Media, ahora queda muy poquita gente que la habla y, bueno, es para nosotros también un reto mantenerla, conservarla, porque entendemos que las lenguas siempre son un patrimonio de la humanidad y una manera de interpretar y de ver el mundo, ¿no? Por tanto, nunca tienen que ser un espacio de conflicto, sino todo lo contrario, tienen que ser un espacio que nos enriquece a todos y nos hace más diversos y mejores, ¿no?, como sociedad. Francesc Boya, el secretario general para el reto demográfico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso para él. Gracias. Un placer.